De Izquierda Unida para que apoyemos una querella en Argentina contra los crímenes del franquismo. Lo explica Asculi. Perdón, Carmen. Buenos días a todos y a todas. Voy a leer solamente la propuesta de acuerdo, si os parece, y luego ya una pequeña intervención, ¿vale? Sí. El Pleno del Ayuntamiento de Avilés condena la sublevación militar fascista dirigida por el general Francisco Franco Bamonde. ¿Esta moción de que no se votó? No, nada. Hay unanimidad. Sigue. En junio de 1936 contra el régimen republicano legítimamente constituido en el año 1931. Igualmente condenamos el régimen dictatorial posterior que durante 40 años reprimió a sangre y fuego todo el vestigio de disidencia y lucha por la libertad, la justicia social y los derechos de las personas. En esta línea de compromiso, el Pleno del Ayuntamiento de Avilés manifiesta su apoyo y adhesión a la querella 4591/2010 del Juzgado número 1 de Buenos Aires, República Argentina, que lleva adelante la magistrada María Servini de Cubría, por delitos de genocidio y lesa humanidad, contra los responsables de la conculcación de los derechos humanos durante el franquismo. Asimismo, animamos a la ciudadanía a apoyar la querella contra los crímenes del franquismo. Y una pequeña mínima intervención. Esta moción que se está repartiendo, creo que por toda España, con bastante éxito, como no podía ser de otra manera, entre todos los ayuntamientos democráticos de este país, la lleva a cabo en primer lugar, muchísimas asociaciones, más de 50 asociaciones, ONGs, pero sobre todo una cosa que se llama la Red Agua, que son los primeros que han hecho y se han personado como acusación en esta querella. Se interpuso en Argentina el 14 de abril del 2010 y para investigar los crímenes cometidos por y durante la dictadura franquista, fundamentándose en el principio de justicia o jurisdicción universal. Este principio jurídico se basa en la sencilla noción de que quienes cometen crímenes que ofenden y lesionan a la humanidad deben de ser judicialmente perseguidos por los tribunales de cualquier país, cualquiera sea el tiempo y lugar en los que se hubieran perpetrado. La dictadura franquista se alzó contra un gobierno elegido democráticamente, lo que en sí mismo ya es un delito perseguible, y comenzó a perseguir a partir de ese momento a todas aquellas personas y grupos políticos, sociales, culturales, que se oponían a sus dictados y a su concepción de nación. Durante su largo gobierno ilegítimo, se aplicó en la represión la eliminación de todo tipo de disidencia a través de asesinatos, torturas y desapariciones. Legalizó la práctica del secuestro, apropiación y sustitución de menores de edad. Utilizó como fuerza de trabajo esclavo a miles de presos políticos. Provocó el exilio de cientos de miles de ciudadanos. Y sus tribunales juzgaron y condenaron a decenas de miles de personas a penas de muerte y de larguísimos años de prisión. Ante eso, decimos que ninguna de las víctimas del franquismo, en cambio, ha recibido hasta hoy el amparo de la justicia. Por eso nos hemos unido a la Red Ciudadana de Apoyo a la Querella Argentina, impulsada por la jueza Servini. Y por todo ello pedimos a los grupos políticos del Ayuntamiento de Avilés que apoyen esta moción como un gesto por la verdad, la justicia y la reparación, por la dignidad de los muertos y desaparecidos, por la imputación de los represores que estén vivos, sean ministros, jueces, asesinos en general y torturadores, y por reparación para las víctimas del franquismo. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, Dani. Buenos días. El Partido Popular ya rechazó en el Congreso de los Diputados la denominada Ley de la Memoria Histórica por considerar que acabaría dividiendo y enfrentando a los españoles por causas superadas hace décadas. Preferimos ampararnos en la Constitución del 78, donde los españoles nos pusimos de acuerdo en no mirar hacia el pasado y construir un futuro mejor. Vaya desde aquí nuestra condena por todas las víctimas de todas las dictaduras del mundo y nuestro apoyo a todas sus familias.
Pero dicho esto, consideramos lamentable que con todos los asuntos que tenemos del ámbito municipal que necesitan nuestra atención, tengamos que ocuparnos de estos temas que nos trae Izquierda Unida y que nos ocupa un tiempo en este pleno. Además, consideramos que es una injerencia hacia las competencias del Gobierno de España a través de sus ministerios de Interior y de Asuntos Exteriores que pretendan aceptar esta querella presentada en un juzgado de Argentina. Si es tan importante para Izquierda Unida, apóyenla ustedes, pero no cuenten con nosotros. Gracias. Sí, Foro. Muchas gracias, señora alcaldesa, por fijar posición de Foro en este punto del orden del día. En primer lugar, decir que las relaciones internacionales y máxime la adhesión a un procedimiento judicial que se está instruyendo en el extranjero, como es esta querella, como bien es sabido, debería serlo por parte de los concejales de Izquierda Unida de este ayuntamiento, son competencia exclusiva del Estado. Artículo 149.1, tercero de la Constitución. Le leo textualmente el artículo 149, en su punto 1, dice: el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias. Y el apartado tercero de este artículo dice claramente relaciones internacionales. Luego es una competencia del Estado en exclusividad, por lo que excede con mucho las competencias de este ayuntamiento, que debería limitarse a comunicar el escrito que han presentado al Ministerio de Asuntos Exteriores a fin de que éste le dé trámite que considere oportuno y no dirigirse directamente a una legación extranjera como es adherirse a un tribunal argentino en la tramitación de una querella que, por lo que no procede ni siquiera que se trate esta moción ni se adopte acuerdo alguno al respecto. Pero lo que es más importante, y de otro lado, aparte del parcial contenido ideológico con el que podemos estar más o menos de acuerdo, ¿no?, de la parte de la exposición de motivos, conviene recordar que se debe, o al menos Foro así lo entiende, mantener el espíritu de la transición que todos defendieron en su momento y no volver a la división y a sacar a la luz los tristes episodios de las dos Españas. La historia es la que es, los sucesos los que acontecieron por todas las partes, por todos los bandos, en lo que ha sido un conflicto desgarrador, como lo es una guerra civil, una lucha de hermanos contra hermanos, de españoles contra españolas, y que esperemos que no vuelva a ocurrir. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí podemos hablar en primera persona de la lucha entre las dos Españas. Yo, sin ir más lejos, aunque no me guste citarme como ejemplo, mi abuelo luchó en el bando republicano y un hermano de él luchó con la división azul. Es decir, en todos los sitios se ve que evidentemente hay víctimas de todos los bandos. Por tanto, por razones de forma, porque no es algo que competa a este pleno municipal, y en cuanto al fondo, por lo anterior manifestado, con nuestros máximos respetos a todas las víctimas de la guerra civil y sus consecuencias y a sus familiares, entendemos que no procede tratarse esta moción ni la adopción de ningún acuerdo al respecto y, por tanto, nuestro voto es en contra. Nada más. Terrius. Sí, aquí. Sí, vamos a apoyar la moción que en este ayuntamiento presentó Izquierda Unida, moción que se está presentando en otros ayuntamientos y que están siendo enviadas a Argentina. Y lo hacemos porque entendemos que es de justicia. Es decir, la ley de la memoria histórica que se citaba antes y que poco tiene que ver con este proceso, una ley de justicia y de dignidad de las víctimas, y no de las víctimas de la guerra. No estamos hablando de la guerra, estamos hablando de una dictadura y de una represión, y de eso estamos hablando. Estamos hablando del derecho que tienen las personas a poder enterrar a sus familiares, a buscarlos, a encontrarlos y a enterrarlos en un sitio digno. Eso, entre otras cosas, es a lo que se refiere la memoria histórica. Los españoles, en la transición, nos pusimos de acuerdo en convivir, no nos pusimos de acuerdo en perdonar crímenes. Y lo lamentable es que durante todo el periodo democrático este país no haya conseguido, primero, ponerse de acuerdo para que las personas que tienen a sus familiares enterrados en cunetas
tengan la garantía y la libertad de poder buscarlos, encontrarlos y enterrarlos en un sitio digno. Fíjese dónde estamos y de dónde partimos. La justicia no caduca. La justicia no caduca nunca. Y normalmente las heridas las cierra primero quien las hace que quien las pague. Un segundo turno. Sí. Izquierda Unida. Carmen. Muchas gracias. No iba a intervenir, pero no puedo mantenerme al margen de cosas que acabo de escuchar. Primero, esta es una muestra de las mociones que son evidentemente malas. Y digo malas porque aquí sale mucho de lo que cada uno piensa y mucho del corazón, el coraje y el hígado. Muy importante el hígado y el riñón en este tipo de cuestiones. ¿Y por qué lo digo? Porque son incómodas, y cuando son incómodas, muchas veces el tipo de discurso que se hace no vale. Y en este caso, al Partido Popular no le vale un discurso en el que una parte ha sido no solo la perdedora, y yo digo como el Partido Socialista, no ha sido una guerra civil solo, han sido 40 años de represión. Y mientras haya un solo cuerpo en una cuneta que no esté identificado, tiene sentido una moción como esta, porque si no, tampoco habría tenido sentido ni el juicio de Nuremberg, no habría tenido sentido todo el juicio que se le hizo al señor Pinochet, que además fue desde España, el denostado señor Garzón, que ustedes han encargado de sacarlo fuera de la judicatura, etcétera, etcétera, etcétera. Afortunadamente, las cuestiones de lesa humanidad no prescriben, y da igual, me da igual lo que diga, que sea una cuestión de Estado, y que quién es en este caso el que tiene que hacer qué. También el que tiene que hacer qué otras cosas, nosotros no tenemos ningún problema en aportar, en apoyar o en hacer las mociones correspondientes. Y repito, que hubo dos Españas, que todo esto, eso lo sabemos todos, creo que todos hemos estudiado historia y afortunadamente ahora la historia se conoce mejor que la que se conocía cuando yo estudiaba, que había unos ganadores y otros perdedores, no, ahora se conoce todo. Y aquello se superó en el año 68, no, y es mentira. Los psicólogos dicen a todos los niveles que un luto no se supera mientras no se tenga un cuerpo al que se pueda dignificar. Y aquí hay muchas personas que tenemos o tienen cuerpos en las cunetas, que no saben en qué cuneta. Es tan fácil como desenterrarlo. Y es tan fácil como darle dignidad a aquellas personas que en su momento, muchas ni siquiera lucharon, porque todos sabemos lo que es una guerra civil, digo yo, ni siquiera luchaban. Aquí simplemente se les pegaba un tiro a la salida de un camino. Es tan difícil decir que esa gente no es una parte de la historia, tal, en plan suave. No, no, eran torturadores, asesinos, y así se les tiene que llamar. Y si hay alguno vivo, que pague por lo que hizo en su momento. No los hijos ni los nietos de aquellos, no para nada. Pero si queda alguno vivo, pero ya se están encargando de que las leyes alarguen el proceso de tal manera que al final no vaya a quedar ninguno vivo. Y nos va a pasar como pasó en Chile, que el señor Pinochet se muere en una cama, o el señor Videla se muere en una cama. Y eso es injusto para las víctimas, siempre es injusto. Y luego una cuestión nada más. El que nosotros traigamos alguna moción que sea incómoda, aquí igual que ustedes traen las suyas y demás, no vamos a discutir y tal, lo que pasa es que tenemos que cada uno posicionarnos. Y todos sabemos que aquí en España, en Asturias, en Avilés, hay muchas heridas sin cerrar, simplemente eso. Y algunos queremos cerrarlas, dignamente, pero cerrarlas. Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, Daniel. Bueno, pues aquí comprobamos cómo Izquierda Unida se envalentona con ciertos temas que piensa que son de su única competencia. Nosotros no sé si aquí acabaremos hablando también de Stalin o de cualquier otro tipo de dictadura pasada, porque puestos ya a que el Pleno Municipal se convierta en lecciones de historia, tenemos muchísimo de dónde sacar y de muchas figuras que seguramente todos queremos olvidar. Pero yo vuelvo a hacer hincapié en que la historia también va a quedar para siempre. Las competencias de este Pleno son otras muy distintas a las que estamos hablando en este momento.
pero Izquierda Unida actúa pues como los viejos rockeros que están 40 años con la misma canción cuando se suben al escenario y no la van a olvidar. Nosotros condenamos, como ya dije antes, todas las víctimas de todas las dictaduras de la historia, y lo que nos gustaría pues es, como han hecho la mayoría de los españoles, pasar página y centrarnos en otros temas. Y no se preocupe, porque a Franco ya ha sido juzgado por quien nos va a juzgar a todos. Y los juicios humanos a veces se equivocan, pero los divinos no se equivocan nunca. Foro, ¿quieres intervenir? No. Luis, ¿quieres intervenir? Sí. Aquí, Luis. Vamos a ver, hombre. La justicia es humana. La justicia divina se la dejamos para los que crean en ella. Los que no creemos en ella, preferimos que haya justicia terrenal. Y cuando usted dice de las mociones, la que presenta Izquierda Unida, ¿por qué Izquierda Unida no puede presentar esta moción? Que es de verdad incómoda. Es decir, aquí se han presentado mociones absolutamente de todo y se han debatido. Y los ayuntamientos, aparte de una capacidad ejecutiva, tienen una capacidad de debate. Para eso está el Pleno. ¿Y es mejor debatir sobre aspectos que afectan a la ciudad de Avilés? Pues seguramente tendrán mucho más interés para los ciudadanos de Avilés. Pero le garantizo que entre los ciudadanos de Avilés hay muchos y muchas que tienen mucho interés en esto y en saber cuál es la posición, porque se trata de heridas no cerradas. Porque la historia, esa historia que usted dice que la historia está en las escuelas, hay que decidir cuál es la historia que se cuenta. Porque la historia que se cuenta, que es la historia que viene de esa transición que tanto les gusta, esa transición es en la que cada uno deja de su equipaje una gran carga. Y le garantizo que la izquierda en esa transición dejó una carga mucho mayor que la de otras ideologías que aportaron para que pudiéramos fundar la convivencia que ahora tenemos. Y entre esa izquierda, la Izquierda Unida, del PSOE y de otras, se dejó mucha carga a mucha gente, de muchos padecimientos que no vienen al caso. No se trata de exhibir heridas, se trata de pedir justicia. Y si esa justicia, que entendemos que es la imprescindible en un Estado de Derecho, aquí los tribunales no permitieron que se pudiera juzgar, y hay una jueza en Argentina, vamos a apoyarla, hombre. Vamos a apoyarla, igual que apoyamos, y España apoyó, al jurado y al juez que sentenció que Videla esté en la cárcel. Y vamos a apoyarla, como algunos grupos hicimos, que Garzón tuviera la oportunidad o la capacidad de poder juzgar a Pinochet. Había otras personas que no querían que se juzgara a Pinochet. En Madrid le están ustedes poniendo ahora calles a esa persona. Nosotros sabemos con quién estamos, con la libertad, con la justicia, con el Estado de Derecho. Y eso implica que determinadas heridas se cierren y que la historia, que todos los niños y niñas estudien en el colegio, sea una historia real y no sea la historia que algunos nos enseñaron. Pasamos pues a la votación. Votos a favor de la moción presentada por Izquierda Unida, del PSOE, Izquierda Unida. Votos en contra, los de Foro, que son 5. 5-10. Bueno, queda aprobada entonces la moción que presentó Izquierda Unida. Pasamos ahora a la parte de ruegos y preguntas. Tenemos por escrito 2 ruegos del Partido Popular y tenemos pendiente un ruego y una pregunta del pleno anterior. Hacemos ahora los que se presentan en el día de hoy. Los escuchamos. Juanjo. ¿Quién más? ¿Del Partido Popular? ¿Quién quiere? ¿El Partido Popular no? De los que tenéis escritos. Hoy en el pleno no. Enriqueta, Andrea y Pablo. Venga, pues os escuchamos. Venga, Juanjo. Buenos días. Bueno, quiero reformular una pregunta que ya presentamos por registro el 3 de julio de este año y que hoy, 16 días después, pues no hemos recibido contestación y tampoco, según acaba de decir Pilar, va a venir a este pleno, ¿no?
No sabemos si la pregunta se perdió, se traspapeló o se ha encargado un informe para contestar o que simplemente que no se quiere contestar, pero bueno, en todo caso vamos a volver a formularla en este pleno. Solicitamos conocer con qué criterios se reparten las dietas en el Consejo de Administración de Aguas de Avilés, así como una relación pormenorizada de las dietas recibidas por cada uno de los miembros de dicho Consejo desde la creación de la empresa mixta Aguas de Avilés hasta el día de hoy. Nosotros, como concejales, consideramos que tenemos derecho a que se nos dé esta información, ya que estamos hablando de una empresa mixta con participación municipal y tenemos mucho interés en conocer estos temas que preguntamos. Nada más. Gracias. Muy bien. Enriqueta. Tengo varias preguntas para Yolanda Alonso. Voy a empezar la primera. Cuando en el pleno correspondiente al mes de mayo usted se refería a la encomienda de gestión, nos la presentaba como una novedad para gestionar la dependencia y nos decía textualmente: la encomienda de gestión no tiene una cantidad asignada de dinero, sino que nosotros vamos gastando y vamos a ir justificando mensualmente a la consejería. Tanto ayuda a domicilio a la dependencia como teleasistencia a dependencia. Y la consejería, con esas certificaciones mensuales, nos va a ir pagando, con lo cual para el ayuntamiento es un alivio para la tesorería. Yo le quería preguntar lo siguiente: ¿cuánto lleva este ayuntamiento gastado hasta ahora, tanto en la ayuda a domicilio de dependencia como en la teleasistencia de dependencia? Como estamos en el mes de junio, supongo que ya habrán justificado el gasto de los 6 primeros meses ante la consejería, y con esas certificaciones le pregunto si ya la consejería, para alivio de nuestra tesorería, ya hizo el ingreso, y si no lo hizo, si conoce las razones y si sabe cuándo lo hará efectivo. Respecto al plan concertado, quería hacerle también una pregunta. Me sorprendió leer en la prensa, concretamente el martes 4 de junio, al día siguiente de la firma del plan concertado 2013, que era la primera vez que se rubricaba en los primeros 6 meses del año. Si somos rigurosos en la información, tendremos que decir que esto no es cierto. El plan concertado correspondiente al ejercicio de 2012 fue firmado en abril de 2012, lo que permitiría que ese 50% de la financiación del plan fuera en verdad abonado en el primer semestre. No fue así y fue en el mes de septiembre. La pregunta concreta alrededor de este tema es que si ya ha sido ingresado por parte de la consejería ese plazo del 50% del plan concertado, y si no, si tiene previsto para cuándo. Creo que hoy es 18 de julio. 19 de julio, perdón. Otra pregunta es también respecto a la ayuda a domicilio. Con fecha 14 de julio de 2013, El Comercio publica un reportaje que se titula Recortes a los dependientes, donde dice textualmente: el equipo de gobierno socialista entiende que esa duplicidad de ayudas reconocidas en su día para los dependientes no puede desaparecer, y por eso el presupuesto para la ayuda a domicilio ha aumentado este año en $500.000 de euros. Es deber y no mérito alguno hacer el máximo esfuerzo para que las personas dependientes no queden desatendidas, y del mismo modo es de obligado cumplimiento el rigor a la hora de contar los recursos que ponemos a disposición de los servicios que vamos a prestar. En el caso que nos ocupa, no entiendo a qué se refiere cuando dice que este año se aumentó $500.000 de euros el presupuesto para la ayuda a domicilio. Si se refiere al plan concertado, la aportación del Ayuntamiento de Avilés en ayuda a domicilio y teleasistencia correspondiente a 2013 es de 800.000 euros, sensiblemente inferior a la aportada en 2012, que era de 839.794 euros en ayuda a domicilio y 25.000 de teleasistencia, con un total de 864.794 euros. Si usted la comparación la hace a partir de las partidas presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013, podría confundirnos el hecho de que en 2012 la partida inicial correspondiente al actual servicio ayuda a domicilio es de 2.607.000 euros frente a los 3.182.522 de 2013. Pero eso no es del todo cierto, porque el TROE no fue realmente de 2.607.000 euros. Hubo una modificación presupuestaria de 427.000 euros, por lo que la partida real de 2012 fue de 3.034.000 euros. Yo quisiera que nos explicara de dónde sale ese medio millón de euros de aumento del presupuesto municipal para la ayuda a domicilio.
Y por último, respecto al pleno anterior, no sé si recordará que cuando le comenté que la partida correspondiente, no voy a dar toda la numeración porque ya la conoce, a la encomienda de gestión estaba dotada de 107.000 euros para el pago de esta encomienda, y le comenté que iba a ser insuficiente para hacer frente a la ayuda a domicilio y a la teleasistencia de dependencia, usted me aseguró que tenía una dotación de 10.976.000 euros y que figura en la memoria económica aprobada por el Consejo de Gobierno que nos haría llegar. ¿Ya tiene en su poder esa memoria para hacernosla llegar? Ahora voy con las baldosas, porque no podían faltar. Desgraciadamente tengo que volver a preguntarle por el acolchado del patio de pequeños del Colegio de Educación Especial de San Cristóbal. Con paciencia, revisé las respuestas que me han ido dando a lo largo del año al ruego que le vengo haciendo reiteradamente para que finalice el acolchado del patio de niños de San Cristóbal, que comenzaron, creo que, a ponerlo hace 4 años. En diciembre de 2012, el señor Fernández Huerga afirma categóricamente que su mantenimiento no es competencia municipal, pero que puedo seguir preguntando hasta que el ayuntamiento, a pesar de no ser competencia municipal, realice la obra. Enero de 2011, la señora Yolanda me repite la contestación de diciembre y añade que las obras las decide el ayuntamiento y la consejería, y será cuando se pueda hacer. Bueno, en febrero no tengo respuesta, en marzo me dice textualmente: nosotros desde el Servicio de Educación, cuando empieza el curso escolar, le pedimos que nos manden una planificación de las obras o una petición para nosotros también desde el servicio para poder efectuar nuestra planificación en función de la partida económica que tenemos. Por lo tanto, insisto, las obras que se acometen en los colegios las hacemos en consenso con el centro educativo y para ellos no es prioritaria esta obra. Y saliendo por la tangente, lo mezcla con obras de envergadura como techo y ventanas, que todos sabemos que es competencia de la consejería. En mayo de 2013 me dice que yo puedo seguir haciendo la demagogia que quiera, que de representante municipal me quedan 2 telediarios, que a usted le importa mucho más el plan concertado que las baldosas, que por cierto es un empeño mío, ni que yo las fuera a poner en el patio de mi casa. Junio de 2013. Vuelve a poner de manifiesto que no es la obra que ellos demandan con urgencia. No es que no la queramos ejecutar, es que ahora mismo no tenemos medios para ello. Si creo que hace 4 años pusieron una parte, creo que es la 4ª parte, yo me hago una pregunta, ¿por qué no siguieron poniendo, aunque fuera media docena de baldosas cada año? Ya estarían casi todas puestas. Aquí todos sabemos que los alumnos de ese colegio son personas con necesidades especiales. Forman parte de este tipo de colectivos que ustedes siempre, que hablan en público, dicen que son su primera preocupación. Pero este colegio no puede instalar juegos, en este caso necesarios como material didáctico, no porque digan, oye, qué bien, que nos traigan más juegos aquí que los necesitamos. Sencillamente porque este ayuntamiento no ve prioritario que personas con serios problemas de equilibrio, aunque en colegios, vamos a decir, en la mayor parte de los colegios se pongan de 0 a 3 años, aquí han tenido que llevar una niña al hospital porque se ha caído y se ha hecho daño, porque no mantienen el equilibrio como los demás. Y sabe que ese es un problema y por eso están allí, si no, no estarían allí. Tenga un solo acolchado que evite heridas dolorosas que se pueden producir y que de hecho ya han ocurrido. Y como le digo, también tiene que renunciar al material didáctico necesario, porque primero hay que acolchar para instalar encima los juegos que mejorarían su psicomotricidad. O la prioridad y la urgencia viene determinada por el número de personas afectadas, traducidas en votos, y por eso usted se permite decir que le preocupa más la asistencia a domicilio que el suelo acolchado. Yo creí que le importaban por igual las personas que sufren un problema, sea cual sea, sin agravios comparativos. Y le vuelvo a preguntar, ¿será que en el presupuesto del año que viene cabe siquiera media docena de baldosas? Muchas gracias. Andrea. Sí, buenos días. Yo tengo 3 ruegos para el concejal de Servicios Urbanos y los expondré muy brevemente. Los 2 primeros van referidos a 2 barreras arquitectónicas. La primera ya la hemos traído a este pleno hace unos meses, pero aún sigue ahí. Se trata del bordillo situado en el paso de peatones de la glorieta de la estación de autobuses. El problema es que un lado de este paso está debidamente rebajado, pero el que da acceso a la propia estación no, por lo que una persona en silla de ruedas tendría que dar la vuelta al llegar al final. Rogamos que se rebaje este bordillo para hacerlo accesible a todos los ciudadanos. El segundo se trata de una barrera arquitectónica en el centro social de Miranda.
donde las personas con problemas de movilidad no pueden acceder sin ayuda al salón de actos. Hay dos formas de acceder a este salón, una por la parte del escenario y otra por una pasarela que hay por fuera. Esta pasarela tiene 3 escalones que impiden el acceso a estas personas. Rogamos que adapten esta pasarela, sustituyendo esos 3 escalones por una rampa accesible y que amplíen en los centímetros oportunos dicha pasarela para que puedan transitar las sillas de ruedas. Y por último, el tercer ruego se refiere a una zanja situada en la calle Dolores Ibarruri, en su salida a la carretera de Miranda. Tiene unos 30 centímetros de profundidad. Bueno, en Google Maps ponía de Miranda, pues de San Cristóbal. A ver. Pues en la carretera de San Cristóbal, de unos Sí. 30 centímetros de profundidad, que invade la mitad de uno de los carriles. Esta zanja se encuentra sin señalizar, por lo que los coches que van debidamente por su carril, si la ven, tienen que invadir el carril contrario, y si no la ven, tropiezan con ella. Esto se ve agravado por la noche, donde la falta de luz y la falta de señalización hacen muy difícil percatarse de esta zanja, y además los conductores más atrevidos aparcan en este lugar en batería, siendo la zona asfaltada aparcamiento en línea y teniendo que ser en ocasiones sacados de este lugar con una grúa, como ocurrió esta semana. Por todo ello, rogamos que se repare esta carretera, esta calle, y que mientras tanto se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad vial en la zona. Gracias. Muy bien. Pablo. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. En mi caso es una pregunta a la señora Yolanda Alonso que traslado desde la preocupación que tienen algunos miembros del colectivo de educación en este municipio, y es la siguiente. Revisando los estatutos del Consejo Escolar Municipal y revisando las últimas reuniones que ha tenido la Comisión Permanente, la última reunión que ha tenido la Comisión Permanente del Consejo Escolar Municipal ha sido de fecha 10 de diciembre de 2012 y según obran los estatutos, esta comisión debe de reunirse, estoy buscando el artículo en concreto, es el artículo 11, dice: la Comisión Permanente se reunirá con carácter ordinario mensualmente. Bueno, yo no le digo que se reúna mensualmente, pero bueno, es que la última reunión, ya digo, fue el 10 de diciembre de 2012. Entonces, le pregunto por qué hasta entonces, hasta el día de hoy, no se ha reunido aún la Comisión Permanente o el Consejo, la Comisión Permanente del Pleno del Consejo Municipal Escolar. Eso en cuanto a la pregunta de educación. Y luego tengo un ruego dirigido a la señora alcaldesa, que es el siguiente. En fechas recientes nos hemos podido enterar por los periódicos del informe del perito de Hacienda sobre las facturas de la Fundación Niemeyer pagadas por este ayuntamiento. En relación con el contenido de este informe, las conclusiones claras del perito han sido, en primer lugar, que la Fundación incluyó dentro de los gastos de los actos de inauguración de la cúpula del centro en el ejercicio de 2010, gastos que no se correspondían a estos actos, sino actividades propias del funcionamiento de la Fundación y anteriores en el tiempo a la inauguración de la cúpula. Estos gastos facturados indebidamente totalizan la suma de 82.201,66 euros. En segundo lugar, el perito ha obtenido de los proveedores correos enviados por un empleado de Rebollo Asesores, quien a su vez recibió instrucciones de Marc Martí y Natalio Grueso, donde se dan instrucciones a los proveedores para que las facturas emitidas con anterioridad a la Fundación y que estaban impagadas fueran modificadas en el sentido de cambiar la fecha y situarla en las fechas de inauguración del centro, en torno al 15 o el 16 de diciembre de 2010, y cambiando el concepto para que pusieran actos de inauguración del centro Niemeyer, remitiéndolas, en este caso, al Ayuntamiento de Avilés para su abono a cargo de los 100.000 euros presupuestados para afrontar los citados actos de inauguración, lo que constituye un monumental fraude. De este modo, se facturaron gastos indebidos al Ayuntamiento por el importe comprobado de 82.201,66 euros, si bien, sigue el informe, el importe podría ser superior por cuanto se desconocen la totalidad de los gastos que supuso la inauguración del centro Niemeyer. Tercera conclusión del perito, que el Ayuntamiento de Avilés pudo tener constancia y conocimiento de este fraude, señalando expresamente dicho perito que del análisis de la documentación obtenida parece desprenderse un cierto grado de conocimiento y consentimiento por parte del Ayuntamiento de Avilés con este cambio en la facturación, y cita los interlocutores del Ayuntamiento que aparecen en los correos intercambiados con la Fundación, que son 2 puestos de confianza de la señora alcaldesa.
Y cuarta conclusión del perito. Las facturas inicialmente impagadas por la Fundación y que fueron facturadas posteriormente al Ayuntamiento de Avilés habrían sido presentadas por la Fundación para justificar el cobro de las subvenciones de la Consejería. Sin embargo, dichas facturas resultaron rechazadas por la Consejería por no venir debidamente justificado su abono. Después de salir esta información a la luz, Foro, como no puede ser de otra manera, y creo que ya en cuarta ocasión, exigió la dimisión de Pilar Varela como patrona de la Fundación Niemeyer, pero lejos de recapacitar, la alcaldesa, después de haber intervenido también el secretario general del Partido Socialista en Avilés en las declaraciones análogas, afirma, tanto uno como otro, sin el mínimo rubor, que el Ayuntamiento pone a disposición del juez las facturas, y aquí viene la trampa, una vez tuvo acceso a la contabilidad de la Fundación Niemeyer. Mire, señora alcaldesa, esta falacia no se sostiene bajo ningún concepto, ya que el Ayuntamiento, como usted bien sabe, es patrono de la Fundación Niemeyer desde sus inicios. Y como tal, el Ayuntamiento, en este caso usted como patrona representando al Ayuntamiento, según los estatutos de la propia Fundación, que le animo a que se los lea en su artículo 9, y no solo esto, sino los artículos 14 y 17 de la Ley de Fundaciones, dicen textualmente que los patronos, les recuerdo que usted lo es, no solo tienen acceso a las cuentas, sino que tienen la obligación, y cito textualmente la ley y los estatutos, de velar por el patrimonio de la sociedad, supervisar con diligencia las cuentas de la sociedad antes de su aprobación y responder frente a daños y perjuicios ocasionados. Y esto lo dice la ley, no lo digo yo. Por tanto, por las reiteradas mentiras y medias verdades de la alcaldesa en torno a la Fundación Niemeyer, Foro Avilés ruega, una vez más, su dimisión tanto como patrona de dicha fundación como, en este caso, alcaldesa de la ciudad, ya que ha puesto de manifiesto su nula capacidad para gestionar recursos públicos de forma diligente y eficiente. Nada más, muchas gracias. Empezamos por aquellos ruegos que teníamos por escrito, y el primero de ellos es del Partido Popular sobre el reconocimiento a los policías locales, o expresa así un ruego. Rogamos que se inicie el correspondiente expediente para establecer con carácter anual un reconocimiento a la actuación destacada y extraordinaria en bien de la sociedad avilesina realizada por los agentes de la policía local de forma individualizada o en su conjunto. Y proponemos para dicho reconocimiento, por su intervención en los hechos antes descritos, a los agentes del grupo número 5 por la labor extraordinaria llevada a cabo por los mismos, que salvó la vida a un avilesino. Concejal de Policía. Sí. Bueno, es cierto que en días pasados hubo una intervención de un grupo de la policía local, una intervención que se puede calificar como de ir más allá del estricto cumplimiento del deber, de tomar una decisión rápida y eficaz que ha permitido la detención de un agresor y salvar la vida de una persona. Por lo tanto, es absolutamente loable. El concejal expresó la felicitación a los agentes intervinientes, se publicó en el tablón de anuncios del centro de trabajo, en el tablón de órdenes creo que se denomina. Y bueno, eso es lo que se hizo en relación con... O sea, no ha pasado desapercibida la actuación de estos agentes en esta intervención. Desde el equipo del Gobierno estábamos valorando de alguna manera también... hay que empezar a establecer un cierto consenso en torno a, bueno, si podría ser un buen sistema de reconocimiento de méritos, valorar, de alguna manera, reconocer la labor de la policía, con independencia de que hay que reconocerla durante todo el año. Aparte de esta intervención de la que estamos hablando, que probablemente por la repercusión mediática haya tenido más atenciones, ha habido en el pasado muchas intervenciones de policías locales tan meritorias como esta. Lo que pasa es bueno, que hay la oportunidad de alguna manera también de lucirse políticamente con este planteamiento y este ruego. En cualquier caso, estamos valorando la posibilidad de establecer un proceso de consultas con jefatura, sindicatos representativos y otras organizaciones, porque existen algunas discrepancias. Algunas organizaciones sindicales ponen más el acento en que conste en el expediente la circunstancia, que en la propia medalla o el premio que se haya establecido. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver ese proceso para tratar de ir en esa dirección. No sé si tendría que ser el día de referencia de los Ángeles Custodios o otro día o en torno de esos días, pero vamos, estamos valorando esa posibilidad de establecer un día dedicado a poder reconocer en el cumplimiento de su deber
Luego esto tiene sus complicaciones. ¿Quién propone? ¿Quién decide si el hecho merece o no merece? Todo esto hay que regularlo de alguna manera y consensuarlo, ¿no? En ese proceso tenemos que estar también. Y luego, simultáneamente con esto, se ha creado un grupo de trabajo derivado de la Comisión de Coordinación de Policías Locales, porque la ley de marzo de 2007 de Coordinación de Policías Locales prevé en el artículo 28 las condecoraciones, honores y distinciones. Va en referencia a la policía local. En el apartado 1 dice: los reglamentos específicos de cada cuerpo de policía local podrán establecer un régimen de otorgamiento de condecoraciones, honores y distinciones a sus miembros o en el desempeño de sus funciones en determinados supuestos y circunstancias, conforme a lo dispuesto en las normas marco aprobadas por la comunidad autónoma. Es decir, aquí tiene que haber una coherencia con nuestras propias normas, con las que establezca la comunidad autónoma, que es quien por ley tiene esa competencia. Entonces, nosotros hagamos un reglamento, pero que en ningún caso se puede oponer a lo que venga contenido en las normas marco de la... Como ya digo, están en ese proceso de revisión. Hay un grupo de trabajo creado que va a empezar a funcionar y uno de los temas que van a tratar es precisamente este. Bueno, en cualquier caso, nosotros asumimos que hay que hacer tomar una decisión en relación con esto, con reconocer la labor de los policías, y en ello nos vamos a poner. Sí, el que hizo el ruego. Me congratula la respuesta que ha dado el concejal y estoy de acuerdo que no solo que tenemos que ceñirnos a la acción destacada recientemente y que así se han encargado los medios de comunicación de difundir, sino a cuantas acciones de la policía local guarden similitud y sean dignas de destacar, porque somos conocedores de otras actuaciones ya de la policía local donde, fruto de su actuación, podemos llegar a la misma conclusión de que fueron determinantes en cuanto a salvar una vida humana. Por eso, de acuerdo en que se amplíe. Lo único, esa buena disposición que usted plantea a aceptar el ruego del Partido Popular, que, digamos, no quede en una buena intención, sino que esto, si es posible, se pueda reflejar ya en el otoño del 2013, coincidiendo con las celebraciones de los santos, los ángeles custodios, patronos de la policía local. Y en cuanto a cómo proceder, si el reglamento de honores y distinciones del ayuntamiento o otro reglamento más propio, eso ya nosotros estamos abiertos a que sea el más apropiado. Pero también le digo una cosa, todo esto ya está inventado, ¿eh? Hay cantidad de ayuntamientos que ya tienen un reconocimiento con la policía local establecido de forma anual, tanto a acciones de forma individual como de conjunto, con lo cual es revisar un poco la forma en que está funcionando en otros ayuntamientos para que en cuanto antes se pueda poner en funcionamiento. Y concluyo agradeciéndole la buena disposición a que el ruego del Partido Popular se haga realidad. ¿Izquierda Unida quiere decir algo sobre este ruego? No. Pablo. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muy brevemente, evidentemente, el foro se suma al foro del Partido Popular. Nos parece todo punto pertinente este tipo de iniciativas que se hizo a lo largo de todo el año. Y le animamos también en este caso al Partido Popular a que, sin falta de traerlo a una moción a este pleno, hable con el delegado del Gobierno en Asturias, porque también, como estábamos hablando de distintos reglamentos de condecoraciones, que el propio Ministerio puede hacer con los policías de este ayuntamiento, y sería una buena iniciativa que en su expediente constase ese reconocimiento por parte del Ministerio y del delegado del Gobierno. Nada más. Bien, pasamos a otro ruego que tiene que ver con la Zalia. Bueno, es una combinación, en este caso, de ruegos y preguntas. Entonces, vamos a intentar hacerlo todo de forma continuada, y después la posibilidad de intervenir si alguna de las cuestiones no queda suficientemente claro o lo que sea. Bien. Entonces, el primer ruego es que se informe al Pleno de la situación actual de la Zalia, metros cuadrados urbanizados, metros cuadrados vendidos, créditos vencidos y forma de pago. Teófilo, sí.
decreto, ¿no? Dice metros cuadrados urbanizados, metros cuadrados vendidos, créditos vencidos y forma de pago. Los metros cuadrados urbanizados, la actuación de la primera fase es sobre 1.060.000 metros cuadrados. Están urbanizados como terrenos dispuestos para uso 700.000 metros cuadrados de ellos, distribuidos en 61 parcelas. A la fecha de hoy no hay créditos vencidos porque, bueno, podría haber habido créditos vencidos, pero como bien se plantea ya en el inicio, en la introducción de este ruegos y preguntas, ya se habían tomado medidas con los bancos para estudiar una posible reestructuración del crédito y estamos en un periodo de prórroga del último vencimiento, con lo cual hasta el 1 de diciembre no se produce ningún vencimiento del crédito. A la pregunta, ¿tiene previsto asumir un incremento de la participación del Ayuntamiento avilesino? No. La participación del Ayuntamiento no está planteada en ningún momento que sea mayor. Al ser garantes del 5% del endeudamiento de la Zalia, ¿qué consecuencias puede tener para las arcas municipales? En su introducción hace también una referencia, supongo, a este 5%, que es nuestra participación en la sociedad. Como se sabe, el Principado participa con un 40%, los puertos con un 45%, y el otro 15% se lo reparten el 10% del Ayuntamiento de Gijón y el 5% del Ayuntamiento de Avilés. Es cierto lo que dice una carta de garantía, una carta de compromiso que tenemos en los ayuntamientos de Avilés y Gijón frente a un aval que tiene el Principado de Asturias. El Principado de Asturias tiene un aval por el 70% y el Ayuntamiento de Gijón una carta de compromiso o comfort letter, también se llama, y el Ayuntamiento de Avilés por el 5%. ¿Cuál es el compromiso? Pues lo que está establecido, y en ese sentido habría que analizar la carta de compromiso desde el punto de vista jurídico, pero como compromiso económico es la participación, casi se lo voy a leer textualmente para que así conste, dice: y en caso de que se prevea en cualquier momento durante la vigencia de los contratos financieros que los recursos de la acreditada, es decir, de la sociedad, vayan a ser insuficientes, se compromete mancomunadamente, en función de su actual participación en la acreditada, frente a las entidades financieras, a llevar a cabo las aportaciones económicas que sean precisas para la gestión, desarrollo y mantenimiento de la acreditada. Y puntualmente sus obligaciones bajo los contratos de prestación. Es decir, el compromiso es que participará mancomunadamente, es decir, con el resto de accionistas y en la proporción en que esté. Con lo cual, pues bueno, el compromiso será del 5% respecto a aquello que se reclame si es que algún día hay problemas de pago en los vencimientos. En cuanto... dice la pregunta siguiente: los bancos parecen dispuestos a renegociar la deuda si las administraciones participantes reflejan sus presupuestos del 2014 partida específica como garantía de pago de los vencimientos de deuda. ¿Es previsto asumir ese compromiso de los presupuestos municipales del próximo año? Pues a la pregunta no. Ahora, a la introducción que hace, es verdad que se está en ese periodo, ya lo dije al principio, en un periodo de estos meses que van de julio al 1 de diciembre para renegociar y reestructurar el crédito, y no sabemos qué tipo de compromisos adquirirán las partes, los accionistas con el banco, pero siempre en el buscar en el más largo plazo la liquidación del crédito y la refinanciación. En ese sentido, no sabemos por qué va a pasar, pero en todo caso, por el año 2014 está claro que no.
porque estamos en diciembre, en el momento de la renegociación, y no tendría sentido ir a largo plazo aportando ya en el 14. Luego, eso será para el futuro, y el largo plazo yo no se lo puedo decir cuál es, porque es el que determine la negociación. Después dice un ruego a la alcaldesa que todos los acuerdos que se tomen relacionados con la CEL se debatan en el pleno municipal correspondiente. Pues sí, por supuesto que sí, se ha hecho hasta ahora, que yo sepa, se trajo en 2 ocasiones ya temas que había que decidir de la Zalia, uno de constitución de la sociedad y otro de aprobación de los estatutos de la sociedad con motivo de esas, y yo creo que es la práctica habitual, y además no podremos hacerlo sin pasar por el pleno tampoco, tomar otras decisiones distintas. De momento, supongo que alguna aclaración. ¿Alguna cuestión? Sí. ¿Izquierda Unida quiere hacer alguna opinión? No. En principio, y utilizando la información que puede sacar de los medios de comunicación, porque no tengo otra, por eso quiero contrastarla con usted, que posiblemente sí tiene unas fuentes más fiables de la propia sociedad. En principio, fiándome en esa información... Sí, es el representante del ayuntamiento en la sociedad. Por eso. En esa condición considero que su información es lo más veraz y exacta posible. Pero, digamos, utilizando la que yo sé, a través de los medios de comunicación, el 1 de julio vencía un crédito de 9 millones de euros. Y el 1 de enero de 2014 vence uno de 30 millones de euros. Los objetivos de la sociedad era poder abonar esos créditos con la venta de parcelas. Ese objetivo, lamentablemente, no se está cumpliendo y no hay perspectivas así en el corto y medio plazo de que se pueda cumplir. Con lo cual, si la sociedad no tiene recursos propios procedentes de la venta de parcelas para afrontar el pago de los créditos vencidos, entran en funcionamiento los avalistas a través de la carta de garantía. Por eso a mí me preocupa las repercusiones que puede tener para el ayuntamiento esa renegociación de la deuda, porque sin ir más lejos de la deuda previsible vencida, la de julio y la del próximo enero, son cerca de 40 millones de euros. El 5% de esa cantidad son 2 millones de euros, que o bien los tenemos que asumir o tenemos que garantizar que en nuestros presupuestos exista partida específica para hacer frente a esos pagos. Quisiera que me aclarara en esta segunda intervención si a esta conclusión que yo llego fruto de la información que ha aparecido en los medios de comunicación es exacta en esos términos y por lo tanto puede tener esas consecuencias. Sí, vamos a ver, en la formulación no es exacta. El crédito está establecido con unos vencimientos y unos importes a cada vencimiento. Es decir, un crédito de 96 millones empezó siendo de 7, a los 6 meses el disponible de ese crédito eran 20, al siguiente 40, fue eso. Entonces llegamos al 30 de junio, que veníamos con un crédito que a 1 de julio pasaría de los 88 millones de disponible que había, 18 millones, 88 millones, el 1 de junio por vencimiento de ese pasaba a 69. Con lo cual, que se producía, nosotros de los 78, el Zalia había dispuesto 78. Estaba en el margen, pero al pasar a 69 en el 1 de junio, quedaría deudor por la diferencia, por esos 9 millones. Esa es la explicación del crédito de 9 millones. No es un crédito de 9 millones, sino que el vencimiento provocaba la deuda de 9 millones. ¿Explico, no? Lo mismo sucederá con los 30, con el importe siguiente, que ahora no recuerdo de memoria, pero en el vencimiento de diciembre habría otra bajada de los 69 a 45 o lo que sea, y ahí se produciría otra diferencia si no hubiésemos repuesto nada. No sé quién la habrá calculado sobre los 30, pero bueno.
financiación es esa, que los vencimientos van en ese sentido. Ciertamente, si hay incumplimientos con el contrato de financiación, pero lo que se trata ahora, pues tendremos que asumirlos como le acabo de leer que lo tendríamos que asumir. Lo que se trata ahora es que los bancos saben y son conscientes de las dificultades que hoy hay de comercialización de esos créditos y también entienden que ellos tienen que de alguna forma buscar fórmulas de refinanciación de esos importes. Y yo no sé a cuál se va a llegar, pero sí sé que la idea es que sea a más largo plazo del que había establecido para los vencimientos estos. Entonces, el ir a más largo plazo tendrá que suponer también unos compromisos pues, del tipo de compromiso, pues, de otra forma de liquidación de las deudas, que no sea por el aval, sino que haya un compromiso permanente de mantener durante 4, 5, 6 años una capacidad financiera de cada uno de los accionistas como para poder soportar ese aplazamiento de esos 5 o 6 años. ¿Cómo se va a materializar eso? Pues no lo sé tampoco. Estamos a 19 de julio. El vencimiento fue del 30 de junio y la firma del acuerdo con los bancos el día 12 de julio de establecer una prórroga en la situación que se está para negociar durante estos 5 meses. De todas formas, de todas formas, aquí lo que se trata es de que los accionistas somos el Principado, el Puerto de Gijón, el Puerto de Avilés, el Ayuntamiento de Gijón y el Ayuntamiento de Avilés. Entonces, en este sentido, hay un reparto del accionariado que tiene la responsabilidad por las partes de su participación en este tema. Y hoy la preocupación es qué va a pasar con los puertos de Avilés y de Gijón, que también por la prensa sabrá que parece que hay dudas sobre si van a seguir apoyando. Los puertos lo apoyan y los puertos tienen muy claro la necesidad de la Zaria, de esa plataforma logística con independencia de las circunstancias en las que estemos inmersos económicas, pero parece que no lo tiene tan claro el Ministerio y eso puede traer también consecuencias graves para el resto de los accionistas. Y nosotros, el Ayuntamiento de Avilés, está clarísimo, el de Gijón no lo sé, quizá tenga más motivaciones lógicamente, pero el Ayuntamiento de Avilés está en la Zalia porque tiene un puerto, el puerto de Avilés, para el que somos conscientes y creemos que tiene una gran necesidad de esa plataforma logística y que puede potenciar los tráficos del puerto de Avilés, porque fundamentalmente a quien favorece esa plataforma logística es al puerto de Avilés y ahí estamos. Y ahí, sí, favorece al puerto de Avilés, pues favorece al puerto de Gijón y al puerto de Avilés y en la misma proporción. Y estamos absolutamente convencidos y también los puertos están convencidos de ello. Sí, yo independientemente de la situación, de la gestión en este momento de este proyecto, creo que con diferencia lo que más, por lo menos para el Gobierno, es motivo de preocupación en este momento es cuál es la posición del Ministerio de Fomento a través de los dos puertos. Es decir, porque lo que es innegable es que los dos puertos juntos representan el 45% del accionariado y que la parte correspondiente de Avilés, este 5%, que ya fue motivo de debate, el Partido Popular, Foro no existía, pero el Partido Popular siempre estuvo en contra, en su día, en este pleno, tanto de la decisión de pertenecer como de la aprobación de sus estatutos, con lo cual pienso que no tiene mucho interés seguir discutiendo porque unos considerábamos y seguimos considerando estratégico ese suelo, pero vinculado siempre a los puertos. Lógicamente, poco sentido tendría que el Ayuntamiento de Avilés mantuviese su participación si el puerto de Avilés, a través de sus mecanismos de decisión, que no solo son el propio Consejo de Administración del puerto, que ya votó, sino que es cómo eso
se entienden puertos del Estado, incluso por la propia ministra de Fomento, y hemos conocido su posición a través de los medios de comunicación, hablando el que es el presidente de Puertos del Estado, pues lógicamente el motivo de preocupación para los accionistas, cuando digo para los accionistas digo para el conjunto, precisamente es cuál es la posición del Ministerio de Fomento, porque desde luego si la Zalia no está el puerto de Avilés, poco sentido que estuviese el Ayuntamiento de Avilés, porque estaríamos participando en un polígono industrial ubicado en Gijón. ¿De acuerdo? ¿Por qué este ayuntamiento está? ¿Por qué este ayuntamiento se mantiene y no tiene ninguna intención, las preguntas estas concretas de ¿tiene intención de suscribir más participación? No, ninguna. Bien, al contrario, estaremos muy atentos con nuestra participación cuál es la posición de los puertos. Que lógicamente cuando se planificó la Zalia no estábamos en la situación económica en la que ahora nos encontramos, sí, pero yo escucho decir a todos los ministros del Gobierno de España que tienen confianza en que la situación va a cambiar. Entonces, si tenemos confianza en que la situación va a cambiar, ¿necesitamos este suelo industrial vinculado a los dos puertos? Nosotros seguimos pensando que sí. No vaya a ser que cambie la situación y después volvamos todos a decir, porque esto forma parte del acuerdo de los sindicatos, de los empresarios, de que necesitamos un suelo industrial en buenas condiciones vinculado a los puertos. Ese fue el debate fundamental y la razón fundamental. Yo creo que sigue siendo necesaria esa zona. Pero hay que ver ahora la viabilidad, y la viabilidad la tenemos que resolver todos los accionistas. Desde luego, si el 45% de los accionistas deciden que este no es su proyecto, abandonan este proyecto, pues desde luego el Ayuntamiento de Avilés nos lo tendríamos que plantear lógicamente y en este pleno, igual que nos lo planteamos incorporándolo, con no todos los votos favorables. Seguimos adelante con lo que teníamos pendiente del pleno anterior, que una de ellas era una pregunta sobre la maleza de Jardín de Cantos. Teófilo, te sigue tocando también. Jardín de Cantos, yo voy a decir Jardín de Cantos La Maruca, porque no sé exactamente, creo... Sí, digo que voy a hablar de Jardín de Cantos La Maruca, porque creo que son dos zonas que tienen una problemática común y es la de un número de parcelas bastante grande en manos del sector privado, fueron de Cristalería, fueron de Avilés Costa Norte, una sociedad, de Nova Caixa Galicia y ahora incluso están en el Sareb, conocido como Banco Malo, las propiedades de Nova Caixa Galicia. Esto no impide que nosotros les hayamos solicitado ya, les hayamos requerido para que limpien esas parcelas que tienen y el martes pasado, hoy es viernes 19. El martes pasado yo tuve un contacto con uno de los gestores de Nova Caixa Galicia, que lo sigue siendo a pesar de que la titularidad de las propiedades estén en el Sareb. Ellos siguen gestionando la parte inmobiliaria a favor de Sareb, lógicamente. Y le estuve comentando estas situaciones y dicen que tienen unas partidas ya concretas, porque tienen el mismo problema, lógicamente, en todos los sitios, y que el Sareb tiene unas partidas dedicadas al mantenimiento de esto. Yo espero que eso sea así, porque el número de parcelas que tienen y los trabajos que hay que hacer, la última vez que los tuvimos que hacer por ejecución subsidiaria, fueron más de 20.000 euros. Entonces, nosotros tenemos que forzar al máximo el que esto se haga con rapidez y que se haga por parte de ellos, sin que tengamos que después también estar girándoles los importes, ¿no? Por otro lado, digo las dos cosas porque me interesaría recalcar que hay otra zona en La Maruca, que es la que está entre Cristalería Española y Raíces, la zona conocida como los chalés de Cristalería, que tiene una problemática especial porque ahí se combinan parcelas que también son de esta propiedad, pero parcelas también ocupadas por particulares que en su día les transmitió la propiedad Cristalería y les dejó
buen recado, no sé, entre comillas, porque les dejó la propiedad de todo, tanto los viarios, las parcelas, el saneamiento, todo es privado, y ahí no se hizo una transmisión, pues bueno, como se hizo por parte de otras empresas cuando entregó sus barrios, ¿no? Y ahora pasados los años, tienen unos problemas que claro, quieren que el ayuntamiento intervenga, pero son muy delicadas esas intervenciones porque no se puede intervenir en esas zonas como lo hacemos y con el agravante de que ahora no hay nadie a quien reclamarle, porque los que tienen parcelas ahí las tienen que limpiar, se sabe quién son, pero los propietarios de esas zonas son ellos mismos. De todas formas, yo tengo una reunión el miércoles con ellos y trataremos de ver la problemática y de que entiendan y de que veamos qué se puede hacer, pero no más allá. Muy bien. Teníamos también una cuestión que nos rogaba el Partido Popular sobre el asesoramiento a los vecinos del nodo en sus relaciones con la cofradía, en el tema de las ventas y revisión del alquiler del poblado del nodo. Bueno, respecto a esto ya hablamos en alguna ocasión más. Tanto la Fundación San Martín como el equipo de gobierno, parte del equipo de gobierno, se reunieron ya una vez en exclusiva con la Fundación San Martín y otra junto con miembros del equipo de gobierno con la asociación de vecinos para ver la situación y para decirles lo que el ayuntamiento es capaz de hacer en una situación como esta. Y el ayuntamiento, yo insisto mucho, el ayuntamiento no tiene más asesoramiento disponible que el que tenemos por la experiencia y por el funcionamiento de la Fundación San Martín, que es bastante. Creo que tenemos una persona muy competente y un equipo de personas allí que tienen mucha experiencia con el tema de la vivienda y pueden facilitar un asesoramiento, pero no pueden dirigir la acción que corresponda a ese asesoramiento, ni un asesoramiento específico, jurídico, que eso lo tendrá que buscar los vecinos con la contratación de un equipo jurídico, de un abogado, de un despacho, de lo que consideren oportuno, siempre con el criterio, si necesitan, ese criterio que a veces recurrimos, no sé qué hacer, si contratar un abogado, si ir a... No sé, ese asesoramiento previo, ese es suficiente, lo tiene la Fundación San Martín, pero el otro lo tienen que buscar ellos. Nosotros, también se explicó ya, la Fundación San Martín tiene una serie de ayudas a personas que tengan dificultades para hacer frente a diversas necesidades, entre ellas está la del alquiler o la de la hipoteca, y en esa medida pueden participar los vecinos que se ven afectados como consecuencia de eso, podrán participar en esos programas, pero son programas de carácter temporal, no resuelve el problema. Y después nosotros les damos también, o podemos aportarles, fruto de esa experiencia, pues criterios de cuál tiene que ser un alquiler justo para esas viviendas, qué límite. Se le ofrece el modelo que tenemos nosotros de bases para ayudas al alquiler, o los criterios de alquiler que tiene el Principado para sus viviendas a través de Vipasa, de qué importes son los alquileres, cómo se tienen en cuenta los salarios, los ingresos familiares para poner el nivel de la renta, y etcétera. Tiene que ser a ese nivel a lo que nosotros creo que podemos llegar. Por otro lado, es una negociación entre la empresa o entre la cofradía y los vecinos, que tienen que buscarse la forma de organizarse, que es la mejor forma de afrontar eso, de un mínimo de organización y no individualmente cada uno. ¿Alguna cuestión más? ¿No? ¿Contestamos algunas de las cuestiones que se han dicho en el día de hoy? Sí, Luis Ramón, sí. Espera un momento, Luis Ramón primero. Sí, que parece que venía de algún pleno anterior, pero que no interpretamos que fuese una pregunta al pleno, el tema de las retribuciones de los miembros del Consejo de Administración de Aguas de Avilés, con lo cual pues traeremos la documentación. En todo caso, el pleno ya aprobó
empresa y tiene retribución, lógicamente también por el trabajo que realizan los técnicos del ayuntamiento que están en el Consejo de Administración. Pero bueno, traeremos en el próximo pleno los datos. ¿Quién más? Yolanda, sí. Sí, buenos días. Contestándote a ti primero, Pablo, efectivamente, sí, se oye. Efectivamente, el Consejo Municipal Escolar, la última convocatoria de la permanente, que es la que fija el orden del día del Pleno del Consejo y el Consejo, fue de diciembre. Había un compromiso de los miembros de la comisión de efectivamente no hacerlo todos los meses, porque eso a ninguno les interesaba, pero habíamos acordado hacer 2 consejos municipales, sobre todo en el curso escolar, uno al principio de curso, en el primer trimestre, y otro al final. En mayo nos pusimos en contacto con algunos centros educativos con la idea de hacer un consejo escolar en junio, un poco como cierre de curso, valorar el programa de comedores, de extraescolares. Nos dijeron que eran unas fechas un poco complicadas, sobre todo en los centros públicos. A la 1 acaban las clases, era muy apurado. Bueno, nos dijeron que mejor haberlo hecho en el mes de mayo. Por lo tanto, en este año fuimos un poco apurados y no hicimos ese consejo que habitualmente hacemos de final de curso. Por lo tanto, la sugerencia es que lo hiciéramos en septiembre, donde ya tendríamos todos los datos de la comisión de escolarización y las novedades para el curso escolar de los programas. Pero, como bien dices, efectivamente, el compromiso que teníamos era hacer por lo menos 2 en el curso escolar. El año que viene intentaremos, pero en educación somos los que somos, las personas que están, y bueno, fuimos un poco apurados este año. Pero sí, efectivamente, 2 al curso creo que sería lo ideal. Y contestándote a ti, Enriqueta, bueno, yo sigo insistiendo en que la encomienda de gestión es un instrumento jurídico que estoy segura de que nos va a facilitar muchísimo todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios vinculados a la dependencia. El informe de los servicios sociales, la certificación que tenemos que mandar de los 6 primeros meses del año, me consta que se está trabajando en ella. Los datos, si me lo hubieras hecho por escrito, los datos te los podría traer, es decir, a cuánto asciende esa certificación, que creo que es lo que me has preguntado. Sé que están elaborándolo para enviarla a la consejería en esta semana. ¿Perdón? Sí. Los datos no los he traído, por lo tanto, sí que te los puedo facilitar. Decirte que la encomienda, en principio, como bien sabes, tiene un informe económico y un informe jurídico. Y los 2 están en el expediente, con lo cual, si hay un informe económico, es que la enmienda es viable, digo, a nivel municipal. Y también en el Principado, para llevar cualquier asunto al Consejo de Gobierno, un expediente como una encomienda de gestión, tiene los preceptivos informes técnicos. Comentas el plan concertado. El plan concertado, efectivamente, lo firmamos el 4 de junio. El compromiso de la consejería es abonarnos ya un pago en el mes de julio-agosto. Sé que estaban esperando, creo que todos los ayuntamientos, prácticamente la totalidad de los ayuntamientos hemos firmado el plan concertado, pero en cuanto se firmó por parte de 5 ayuntamientos ya se envió orden a la tesorería, con lo cual yo creo que en este mes cobraremos. Pero bueno, a fecha de hoy todavía no han efectuado el ingreso. Y bueno, sí que quería matizarte una cuestión. Vamos a ver, el presupuesto de servicios sociales es mucho más que el presupuesto del plan concertado. El plan concertado tiene una parte del presupuesto del Ayuntamiento de Avilés, exactamente 2.014.000 euros. Es lo que aporta el Ayuntamiento al plan concertado. El Principado el 54% y el Ayuntamiento el 46%. Decir que cuando yo digo que este equipo de gobierno ha hecho una apuesta por las políticas sociales, no es una demagogia, es que nosotros hemos tenido que incorporar al presupuesto municipal 210.000 euros más para asumir las ayudas económicas de emergencia,
porque en el presupuesto anterior hablo de presupuesto inicial, no presupuesto ejecutado. En el presupuesto del 2012, la cantidad de ayudas económicas de emergencia en nuestro presupuesto era 150.000 euros. Por lo tanto, si en el presupuesto de 2013 consignamos 360.000 euros para hacer frente a las situaciones de dificultad de las familias, hemos incorporado 210.000 euros más. Además, hemos tenido que asumir la teleasistencia. La teleasistencia, porque antes había un convenio, creo que lo hemos dicho en este pleno muchas veces, un convenio entre el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales y la FEM, por la cual los ayuntamientos nos adheríamos al convenio y los usuarios tenían la teleasistencia de forma gratuita a través de ese convenio. El Ayuntamiento de Avilés ha comenzado ya la licitación de un contrato para el servicio de teleasistencia, con lo cual hemos tenido que aportar 100.000 euros más a nuestro presupuesto municipal para asumir la teleasistencia. El contrato va a salir por un importe de 150.000 euros. Y además, efectivamente, hemos tenido que asumir la incompatibilidad de servicios que el Gobierno de España, con el decreto de julio de 2012, determinó que aquellas personas que tengan 2 servicios vinculados a la ley de dependencia solamente tienen derecho por dependencia a uno de los 2 servicios. Por lo tanto, aquellas personas que acuden a un centro de día o a un CAI, que además tienen la ayuda a domicilio porque hay que levantarles, porque hay que asearles, porque hay que llevarles al transporte, no les íbamos a dejar sin la ayuda a domicilio. La asumimos con la ayuda a domicilio municipal y siguen teniendo el centro de día por la vía de la dependencia. Y asumir ese servicio, en función de las personas que tenemos, hicimos el cálculo para nuestro presupuesto, que supondría 200.000 euros más. Y hablo del presupuesto de servicios sociales, no del plan concertado. Pero de todos modos, si usted quiere datos concretos, hágame la pregunta por escrito y yo le traigo al Pleno los datos concretos. Respecto al Colegio de San Cristóbal, mire, puede anotar, bueno, por cierto, yo creo que hay que tener un poco de elegancia también en las formas. Y no se pueden sacar las frases de contexto, de decir que le quedan 2 telediarios. Sabe usted muy bien que me refería a que la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa quita todo el peso a los consejos escolares. Por lo tanto, usted y a todos los que estamos aquí, probablemente nos quede muy poco tiempo para estar en un consejo municipal escolar como el que conocemos ahora. Puede anotar en esa relación de fechas la fecha de hoy, porque, mire, le voy a decir, no vamos a poner losetas en el Colegio de San Cristóbal. Y además le voy a decir por qué no las vamos a poner. No las vamos a poner porque hay informes técnicos y porque los técnicos establecen que, punto 1, las losetas no es el mejor suelo para los parques y para las zonas de juego. De hecho, en nuestros parques y jardines, si se fija, estamos sustituyendo las losetas por pavimento de caucho continuo, creo que se llama así. Primero, porque es de mejor calidad. Segundo, porque tiene mejor conservación y mantenimiento. Las losetas son un peligro cuando se deterioran, porque se sueltan partes que pueden ser incluso tóxicas para los niños y niñas de corta edad o para los niños con algún tipo de discapacidad intelectual. Punto 2. No tenemos losetas para instalar. Y el pavimento de caucho continuo cuesta mucho dinero. Le expliqué un día que el Colegio de San Cristóbal tiene una singularidad y es que, como es un colegio comarcal, las obras de infraestructura y de inversión las asume la Consejería de Educación y las de pequeña obra o mantenimiento las estamos haciendo nosotros. Bien, es verdad que llevamos años invirtiendo en el Colegio de San Cristóbal como uno más. Pero esta obra no la vamos a ejecutar, porque si lo hacemos en el Colegio de San Cristóbal, tengo peticiones del resto de los 14 colegios, que también tienen niños con discapacidad, porque si sabe usted, hay una escolarización que es la escolarización combinada, de niños con discapacidad que están varios días en el Colegio de San Cristóbal y varios días en otro tipo de colegio normalizado, que también nos han pedido suelo de caucho. Y las limitaciones presupuestarias son las que son. Por cierto, me da mucho miedo
que los colegios instalen zonas de juego y aparatos sin ningún tipo de control ni de contrato de mantenimiento. Porque este ayuntamiento tiene un mantenimiento de las zonas de juegos de los parques públicos de la ciudad, porque eso es un elemento que, si se deteriora y no se mantiene, puede ser peligroso para el uso de los niños y niñas. Por lo tanto, los colegios deberían de abstenerse de colocar estos juegos sin ningún tipo de control ni de mantenimiento. Porque, claro, no pidieron tampoco opinión técnica al Servicio de Educación para la instalación de esos juegos. Y le vuelvo a repetir, los concejales concejales y concejalas, que estamos en este pleno, cuando vamos a los consejos escolares, vamos representando al ayuntamiento. Yo creo que todos lo tenemos clarísimo. Es usted la única que no lo entiende. Usted no representa ni a Foro en el consejo escolar, ni se representa a sí misma. Representa al ayuntamiento. Y cuando hay un problema, como hace el resto de los concejales, nos lo transmiten al Servicio de Educación. Y si se puede hacer, se hace. Pero si se decide que no se debe de hacer, no se hace. Y lo que usted está pidiendo no se debe de hacer. Por lo tanto, puede anotar el pleno de hoy que le digo, no vamos a instalar losetas en el Colegio de San Cristóbal. Pero lo que sí vamos a hacer en el verano es obras en 19 centros educativos. Obras de mantenimiento y mejora en 19 centros educativos. Pregunte usted en el resto de los concejos quién va a hacer obras en todos sus colegios. 19 centros, incluidas las 3 escuelas de 0 a 3. Por lo tanto, yo creo que hay que valorar lo que se tiene y lo que se hace. Y no estar pidiendo siempre lo mismo. Ya me parece como que me quiere usted tomar el pelo, sinceramente se lo digo. Me parece que me está queriendo tomar el pelo a mí y al resto de las personas que estamos aquí. No vamos a poner losetas, porque entre otras cosas tampoco las ponemos ya en los parques y jardines municipales. Se están poniendo caucho continuo. Y no lo voy a poner, hay que contratar a una empresa especializada. No, me parece que lo que hizo fue preguntas. No, he hecho un ruego. ¿Cuál era el ruego? De las losetas. Señora Yolanda. El ruego era exactamente pónganse las losetas. Sí, que se ponga, es lo que vengo rogando desde hace un año. Ya ha contestado ya que no. ¿Puedo responder otra cosa o no? También se me va a hacer cenar No, a responder. no. Pues tiene usted todo el derecho a hablar. Muchas gracias. Lo que le aconsejaría es que toda la relación de preguntas que usted ha hecho sobre el plan concertado, sobre los datos, sobre los convenios, nos facilitaría muchísimo, muchísimo la utilización eficaz de nuestro tiempo, que lo hiciera por escrito, con el tiempo suficiente para que la concejala no tenga que hacer el esfuerzo que está haciendo ahora, que es tener que repasar mentalmente las partidas del presupuesto, lo que firma con la consejería. Porque usted, yo no sé cuánto tiempo ha estado preparando las preguntas, pero con que nos las hubiese dado 2 días antes, le aseguro que para este pleno sería muchísimo, muchísimo más eficaz. Siga con las rosetas. Discúlpeme, el tiempo que le dediqué es mi trabajo, sé que lo debo de hacer, eso es lo primero. Y lo segundo, hablando de buen gusto, yo le agradecería mucho, como yo respeto a usted que hace lo que cree conveniente y dice lo que cree conveniente, que no me diga a mí qué es lo que tengo que decir o no decir. Se lo agradecería enormemente. Se lo agradecería enormemente, hablando de elegancia. Y no he sido yo quien ha dicho precisamente que le quedan a nadie 2 telediarios. No he sido yo. Con lo cual, aplíquese ese tema de la elegancia verbal. Por otra parte, bueno, nada, respecto a los temas de las baldosas, queda todo dicho. Supongo que no tengo nada que comentar. Se decide por sí solo. No le voy a decir lo que tiene que decir. Usted sabe lo que tiene que hacer, sabe cuáles son las prioridades de las que usted habla sociales. Y le vuelvo a decir, sí quiero aclarar una cosa, si me permitís. En ningún momento he dicho yo que el €500.000 son de incremento en políticas sociales. Aquí la prensa dice que el incremento es en... el equipo de gobierno socialista entiende que esta duplicidad de ayudas reconocidas en su día para los dependientes no puede desaparecer. Y por eso el presupuesto para la ayuda a domicilio, y esto espero que no lleve mucho tiempo prepararlo, porque eso va a haber leído la noticia, que por cierto es un reportaje en el que usted emite opiniones, ha aumentado este año el €500.000. Yo sigo pensando que esto no es verdad. Y sí voy a decir una cosa. La comunicación que tienen muchos ciudadanos de Avilés respecto a estos temas es lo que van a leer aquí.
no tienen otro tipo de comunicación. Entonces, bueno, claro, esto queda fantástico, lo que pasa es que no es verdad. Enriqueta. El próximo día que demuestre que es verdad. Estoy hablando de ayuda a domicilio, no de incremento de presupuesto en servicios sociales. Mezclamos todo para que no se entienda nada y piense todo el mundo que somos, vamos, hacemos aquí milagros, la multiplicación de los panes y los peces. Muchas gracias. Por cierto, otra cosa, en la que le he pedido, es usted quien se ha ofrecido a traer la información económica sobre la encomienda de gestión. Es usted quien se ha ofrecido y yo estoy esperando que me la mande, la del Principado. Gracias. Los ciudadanos, probablemente es cierto que conocen de nuestras políticas muchas veces lo que pone la prensa. Puede ser que sea cierto. Hay otros mecanismos de conocimiento, pero desde luego los concejales no. Los concejales no. Los concejales tienen acceso a todos los expedientes, a todos los documentos que se firman para venir suficientemente documentados a los plenos, no por lo que recoja un artículo de prensa, sino por lo que dice un expediente. Usted tiene acceso al expediente del plan concertado, que verá la memoria, verá las cantidades, tiene acceso al presupuesto municipal, puede